Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es un video podcast, sostenibilidad. Nos encanta hablar de sostenibilidad. Hoy con un panel tremendo y vamos a ocuparnos de la escasez a la resiliencia, estrategias para la seguridad y la protección hídrica. Estamos comprometidos sin duda con la vida, con el medio ambiente y en este caso con el agua. Es un hecho, lo vivimos todos, el tema de la crisis hídrica que enfrentamos durante los últimos tiempos, qué está pasando con la protección de los recursos del agua, las diferentes estrategias, cómo hemos consolidado o no diferentes políticas para la gobernanza del agua, qué lecciones nos dejó justamente todo este proceso de ajustarnos a una situación complicada en Bogotá. Pero bueno, para hablar de la manera como superamos este fenómeno y de la forma como nos preparamos para la gobernanza y garantizar agua para el presente y el futuro, tenemos tremendo panel en este video podcast de sostenibilidad y por supuesto me encanta saludar a Nidia Riaño. Nidia es directora de Cultura Ambiental de la Corporación Autónoma Ambiental CAR. Hola Nidia, bienvenida a este video podcast. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que son temas que hoy son necesarios hablarlos, tratarlos. Venimos de una cumbre donde fue un éxito precisamente porque hoy las comunidades, la academia tiene la gran necesidad de poner esto en un primer nivel y lograr sacar los mejores conclusiones y pues ya también trabajar de la mano con las comunidades para poder recuperar lo que hemos dañado. Total. Claudia Vázquez, directora ejecutiva de The Nature Conservancy. Bienvenida, Claudia, qué bueno que estés acá. Muchas gracias, Fidel, un gusto estar con Nidia y con Sandra. Bueno, muy feliz de estar acá para hablar de un tema que es absolutamente fundamental para todos los colombianos. Y por supuesto Sandra Vilardi, Sandra, ex viceministra de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fidel, muy contenta de poderlos acompañar en esta conversación maravillosa con Nidia y con Claudia sobre los aprendizajes que nos quedaron de este último niño tan intenso. Precisamente comencemos con ello, comencemos con las lecciones que nos dejó el fenómeno del Niño, sumado a una sequía, sumado a un racionamiento de agua en el centro del país, sumado a incertidumbres que se planteaban porque estaba en juego no solo el agua per se, sino la salud pública, la agricultura, en fin, muchísimas líneas de trabajo. ¿Arrancamos? Bueno, digamos que nosotros estábamos en el marco también de la COP, y generando también nuestro plan de acción de la corporación, pensando en que las comunidades antes estaban pidiendo adecuación hidráulicas, porque teníamos exceso de agua. Nosotros hemos hecho un trabajo de la mano con PNUD donde hoy hablamos de agua límite, o sea, tenemos excesos, a veces tenemos unos periodos largos de sequía, pero lo que se percibe en las comunidades hoy es el tema de seguridad hídrica. Entonces, por eso, definitivamente, el poder apropiar al territorio y poder recuperar las microcuencas abastecedoras, porque digamos que el problema central fue en Bogotá, por el embalse, por los embalses, pero tuvimos esa misma crisis en todo el territorio de la corporación. Más del 50% estábamos con carrotanques de agua a través de empresas públicas de Cundinamarca. Y lo que notamos es que definitivamente las fuentes hídricas están bajando los caudales porque hemos deforestado en las partes altas, en los ecosistemas estratégicos. Entonces, uno de los temas principales fue generar gobernanza. ¿Cómo logramos nosotros a través de apropiar a las comunidades de generar gobernanza la recuperación de las microcuencas que abastecen los acueductos? Definitivamente. Con ellos, a través de procesos participativos, saber cuál es el conflicto socioambiental que tenemos allí, porque no hablamos solo del consumo humano, las actividades agropecuarias, allí hablamos de la seguridad alimentaria que estaba en riesgo, todo el tema de las actividades agropecuarias. Por eso el cambio climático genera una transversalidad en todos los proyectos. Hoy cosechar agua lluvias es importante para quitarle presión precisamente a las fuentes hídricas. Entonces digamos que es un mecanismo todo lineal a través de el agua. ¿Cómo logramos nosotros proteger el agua? Pero ¿cómo logramos nosotros restaurar lo que ya hemos dañado? Entonces, como todos los programas van enfocados a no llegar a la frontera agrícola, bajarnos, quitarle presión a las fuentes hídricas, hoy vamos a recuperar 800 microcuencas de la mano de las comunidades, diagnóstico ambiental participativo, y ellos mismos hacen sus planes de adecuación ambiental, y ellos mismos se les giran los recursos, y ellos son los que los tienen que ejecutar. No podemos enviar a gente de afuera a que realicen
lo que las mismas comunidades tienen que realizar y apropiarse del recurso hídrico que tienen en su entorno. Y se empoderan, ¿no? Las comunidades de la protección de esos recursos. Totalmente, hemos llegado ya a muchas microcuencas donde ellos mismos definen cuál es su problemática, ellos mismos dicen, claro, hoy no la tenemos aislada, hoy está el ganado viviendo allí, hoy estamos generando la agricultura cerca a nuestra fuente hídrica, la cual nos abastece, entonces digamos que ya hacen un mecanismo de apropiación y ellos mismos empiezan a hacer el aislamiento, la reforestación, pero también actividades agroforestales, silvopastoriles, precisamente para quitarle la presión al recurso hídrico en su sector. Justamente, la situación del sistema hídrico, la seguridad hídrica en nuestro país, ¿tú cómo lo ves, Claudia? Las lecciones que nos dejó justamente ese momento de corte, ¿no?, que vivimos todos los colombianos. Bueno, gracias, Fidel. Yo creo que es un momento que nos hizo darnos cuenta de la altísima vulnerabilidad que tenemos no solamente en nuestros sistemas hídricos, sino nosotros como personas, ¿no? Creo que evidenció la dependencia tan importante que tenemos con el recurso hídrico. Del agua depende no solamente la vida de las personas, pero depende nuestra seguridad alimentaria, depende nuestra seguridad energética. No olvidemos que Colombia pues tiene una gran dependencia del sistema hidroenergético y nos hace pensar que esta vulnerabilidad pues tenemos que ver cómo nos adaptamos a ella y también cómo nos volvemos más resilientes, ¿no? Es como pensar en qué tipo de estrategias debemos asumir para poder diversificar también nuestras fuentes de energía y también pues asegurar una seguridad alimentaria e hídrica. Me parece que es un tema que se volvió muy importante porque justamente fue Bogotá la que sufrió las consecuencias más importantes y más visibles, y es donde está concentrada la mayor parte de la población colombiana, pero no olvidemos que el estrés hídrico existe en nuestro país. La Guajira, Chocó inclusive. Incluso el Chocó, Santa Marta, unas contradicciones muy fuertes, entonces no hay que olvidar que Colombia, a pesar de que decimos ser una gran potencia hídrica, pues somos un país con muchas presiones y con una gran vulnerabilidad al cambio climático también. Entonces son fenómenos que se van a exacerbar y son fenómenos que probablemente van a ocurrir cada vez más cercanos, digamos, y con una mayor intensidad. Entonces, pues tenemos que pensar justamente en cómo tomamos medidas de prevención. También es importante que es un debate que abrió la oportunidad de hablar de las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, pues eso tiene una cantidad de consecuencias que yo creo que el país todavía no ha medido. Extraer agua subterránea es más costoso, puede ser parte de la solución, pero yo no creo que sea la solución, porque además, y bueno, mis colegas lo saben mejor que yo, pues tenemos poca información realmente sobre el sistema de aguas subterráneas, cómo se recarga, etcétera. Entonces no puede ser, suena más bien como un paliativo, ¿no? Más que realmente una solución más estructural. Correcto. Y se elevó el debate del tema del agua. Ya poder hablar hoy de agua, de ecosistemas, de sembrar agua, de vincular a las comunidades, de crear cultura en torno al agua, de entendernos como parte de la naturaleza, eso es increíble, y buena parte de ello por el impacto que tuvo en Bogotá, tú lo anotabas, Claudia. Y Sandra, quisiera consultarte sobre la manera como se ha dado la gobernanza del agua, las políticas, tú que conoces claramente de un estado, del estado colombiano en el tema del agua, son claras, o a veces las mismas comunidades se sienten ajenas y dicen, no, pero ¿yo qué va a cuidar? O el agua está ahí, va, viene. ¿Qué nos puedes comentar desde esa visión, desde ese foco? Pues Fidel, es muy, muy curioso. A mí me tocó el inicio de este niño fuerte siendo viceministra, y yo te quiero decir que por allá, eso del marzo, abril del 2023, pues tú sabes, yo tengo una formación científica, yo soy doctora en ecología, y empecé a ver los datos del niño al frente de Perú, un calentamiento completamente atípico, intenso, en unos meses que no correspondía a la tradición. Entonces esas ya son señales muy importantes para decir algo grande se viene. ¿En qué, cuándo, cómo? No, pero ya, digamos, la observación satelital de los fenómenos que condicionan
la variabilidad climática, es muy importante hacerlos. Entonces, convocamos rápidamente al Consejo Nacional del Agua y empezamos a hacer un seguimiento de las condiciones con el IDEAM para poder dar las alertas a tiempo. El Consejo Nacional del Agua emitió las primeras alertas en mayo del 2023. ¿Cuál es el problema con el tema de la gobernanza? Pareciera que en Colombia, como somos un país de aguas, sí, pues estamos muy acostumbrados a sentir que el agua siempre va a estar. Estamos muy confiados, tenemos una cultura que damos por hecho que el agua está, y resulta que no. En ese Consejo Nacional del Agua se encuentran pues varios ministerios, representantes de organizaciones también digamos asociadas, por ejemplo, a la generación eléctrica del país, pero sí yo creo que tenemos un problema en ese nivel de la toma de decisiones, en creer más y mejor los datos de la ciencia para tomar decisiones. Y entonces hay una coyuntura adicional para el caso de Bogotá, y es que justo el niño empieza a manifestarse en un cambio de gobierno. Sale el gobierno de la alcaldesa Claudia López, entra el gobierno del alcalde Galán, y claro, estos no son unos temas interesantes para una coyuntura como la política como la que vivimos. O sea, la alcaldesa Claudia López estaba cerrando con todos sus éxitos, y no va a decir, oiga, alcalde Galán, ahí le viene un problemita. Sí, no. Y el alcalde Galán entra y él está enterándose y tampoco es consciente, su equipo fue consciente, digamos, muy tarde. Entonces yo creo que aquí hubo además un problema de empalme político, porque lo que no puede ser es que los bogotanos, incluidas las empresas bogotanas, se enteraran el día antes de que iba a empezar un racionamiento. ¿Todos? O sea, todos nos enteramos, no hubo una preparación, una prevención, una serie de datos y monitoreo que dijeran la probabilidad de que entremos a un racionamiento es del 30%, del 50%. ¿Sabes? Esto que en el mundo moderno debe suceder. La ciudadanía climática y las instituciones que van a generar esa gobernanza del agua en tiempos de cambio climático deberían esforzarse mucho más en poder ser claros con la comunidad, de decir, miren, estamos haciendo este seguimiento a estas condiciones, la probabilidad de que suceda esto va a ser esto, las medidas para una situación como esta van en este portafolio, nos vamos acercando a esto. Entonces, faltó comunicación, faltó una prevención adecuada, la gente actuó muy encima, y yo creo que esto es como tal vez la lección aprendida más importante. Necesitamos mejorar los mecanismos de articulación de conocimiento científico, toma de decisiones y comunicación preventiva y ya durante los fenómenos. Y has dicho algo supremamente importante, creerle a la ciencia, es decir, la data, el conocimiento. La academia también realiza unas investigaciones tremendas, las lecturas satelitales cuando hablamos de agua, de entender el ciclo del agua, el comportamiento de la misma, y que a partir de allí pues se diseñen las estrategias como claramente lo anota Sandra. Bueno, Nidia, sin duda ustedes han hecho un trabajo duro con el tema del río Bogotá, que debería convertirse en una causa común, que seamos todos dolientes del río Bogotá. El río Bogotá, no permitamos como la indiferencia y la naturalización de que es un río, comillas, muerto. No, el río Bogotá revive, lo dice el propio pez capitán que ya se ve en la cuenca alta. Hablemos de ese ejemplo como un compromiso y una estrategia de una corporación autónoma regional que está trabajando con las autoridades en Cundinamarca y Bogotá. Pongámoslo como ejemplo de recuperación de agua. Bueno, yo creo que el río Bogotá ha pasado por varias fases. El tema de generarle sus plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios que hacen parte de la cuenca, pues ha sido importante que, digamos, el que hoy ellos puedan manejar sus plantas de la mejor manera, porque a veces vemos que bypaseamos y generamos dificultades a la misma microcuenca. Pero también lo que les comentaba de la ecuación hidráulica, por eso es otra de las fases por las que ha pasado el río Bogotá. Y ya, por último, la Petar Salitre y la Petar Canoas, que han sido estructurantes hoy en el saneamiento del río Bogotá, que definitivamente le dan una gran posibilidad. El río Bogotá hace 10 años al río Bogotá que tenemos hoy, pues hoy ya tenemos navegación en ciertas partes del río, tenemos el pez capitán que lo estamos generando como uno de los programas exitosos también dentro de la corporación, pero definitivamente el que culturalmente podamos hacer algo por el río Bogotá, porque podemos construir plantas de tratamiento y van a ser insuficientes si culturalmente sigo dando el aceite por el lavaplatos, o seguimos generando el tema industrial sin las plantas de tratamiento previas a llevarlas, a vertirlas al río Bogotá,
que es lo que hoy estamos trabajando. Estamos haciendo un tema de lograr monitorear todo el río Bogotá para verificar cuáles son los vertimientos y como autoridad llegar a esos puntos críticos que tenemos de vertimientos en el río, pero también cómo culturalmente le damos la cara al río Bogotá. Muchas veces le estamos dando la espalda, ¿sí? Y hoy es un tema de desarrollo, de ponerlo bonito, de ponerlo de moda, decir que vive, y también ya culturalmente las mismas poblaciones que están cerca se han apropiado porque ya hoy no huele feo, porque ya hoy se le han hecho alamedas que precisamente urbanísticos que permiten generar temas de recreación con las familias y dan una posibilidad a darle una vivencia a ese río Bogotá, que es lo que nosotros queremos. Entonces digamos que esto lleva varios temas, tema de infraestructura, tema de saneamiento de las Petares, hoy lo que estamos haciendo como corporación, que es financiando una gran parte de Petar Canoas, entregando ya la Petar Salitre, que siempre hemos dicho el 96% de la contaminación se genera en Bogotá, y en los municipios que hacen parte pues ya tienen precisamente sus plantas, pero el tema también es cultural, el tema es cómo a través de las comunidades, a través de la industria logramos generarle el saneamiento a nuestro río Bogotá y definitivamente lograr bordearlo. Porque a veces tenemos miedo de las actividades que se pueden y las actividades que no se pueden realizar alrededor del río. El tema de las curtiembres, justamente, algunos mataderos. Sí. Bueno, yo me imagino que eso es súper complejo, mi idea, trabajar o lograr consensos, pero saberles llegar, ¿no? Sí, yo soy de Villapinzón. Okay. Para mí el tema del río Bogotá es crucial porque pues precisamente soy ingeniera ambiental. Por culpa del río Bogotá, por el nacimiento, pues por esa zona de protección, ese lugar tan bonito que tenemos allí y que definitivamente estamos llamados a conocerlo. Total. Si no lo conocemos no lo vamos a valorar, ¿sí? Entonces saber que el agua es cristalina allí, que a unos pocos metros tenemos un tema de contaminación, que se han hecho trabajos grandes con los curtidores, que hay unos que cumplen, hay otros que no cumplen, pero que definitivamente todos deben de cumplir y llevar sus aguas a tratamiento y llegar pues obviamente con calidades para generar la posibilidad del río en adelante, aguas abajo, que todo el tratamiento y la calidad que se necesita. Pero de ahí en adelante pues tenemos todas las problemáticas, tenemos industrias en las dos sabanas, Sabana Centro y Sabana Occidente. Muchas están con unos estándares de calidad, hemos visto experiencias exitosas, lo veíamos en la misma cumbre, premiando lo que hoy ya se está realizando en industrias grandes del centro del país que generan vertimientos, pero ya tratados al río Bogotá. O sea que definitivamente hoy pues lo que nosotros necesitamos es generar la posibilidad de que se puede producir, pero una producción sostenible, y la producción es conservando los estándares de calidad de nuestro río Bogotá. Se me ocurre algo, sello Río Bogotá, y que ese producto de esa compañía que definitivamente no contamina el río Bogotá, créeme, lo compro. Sí. Porque son hechos reales y lo estamos haciendo. Hoy tenemos un programa de economía circular y es circularidad del agua. O sea, estamos enfocados. 750 industrias desde la corporación van a estar en el enfoque de economía circular. Entonces, lo que hacemos es generarles un diagnóstico, un plan de trabajo y lograr con ellos llegar a la circularidad total del recurso hídrico. Sí. Claudia, ¿cómo generar cambios culturales, cómo generar sinergias entre población, habitantes de determinados sectores donde hay nacederos, donde hay fuentes hídricas, y que esto se extienda? Es decir, porque yo muy cómodo en Chapinero, y que hagan lo que puedan y sálveme el río Bogotá, no, que se convierta esto de verdad en una sensibilización frente a los recursos, así como cuando juega la Selección Colombia, vemos la séptima llena de camisetas amarillas, pues que todos tengamos puesta la camiseta de la protección del recurso hídrico. ¿Cómo gestar un clic cultural y una orientación hacia la protección? Bueno, yo creo que es responsabilidad de varios tomadores de decisiones, ¿cierto? O sea, el agua más que cualquier otro elemento es un elemento que está íntimamente atado pues a absolutamente todas nuestras actividades. Entonces, uno no podría imaginar una industria productora de alimentos sin agua, o en casa el cuidado de las personas, etcétera. Entonces, claramente es un tema que nos concierne a todos. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo
por hacer en términos de comunicar justamente la información de la cual hablaba Sandra y Nidia también. Hay una información que está presente, pero que tenemos que saberla comunicar a las personas para que sea apropiada. Y no todos los niveles de apropiación son los mismos, ¿no? Las comunidades son, para nosotros, en una estrategia de protección de una cuenca hidrográfica como la del río Bogotá, las comunidades casi que son la principal información real que podemos obtener es de parte de las comunidades, porque son quienes están cerca de los nacimientos y que van viendo evolucionar. Otra cosa es producir información desde un escritorio. Por ejemplo, la organización que yo represento, pues sí, tiene unas maneras de crear y de identificar escenarios futuros de estrés hídrico, pero no saco nada si yo no le llevo esta información de una manera mucho más apropiable a las diferentes comunidades, empresas, a las personas, etcétera. Entonces creo que se trata también de tener un mayor diálogo entre los diferentes niveles, los diferentes actores presentes en una cuenca. A la comunidad le corresponde una función, pero a una gobernación le corresponde otra, y a nivel nacional tenemos otra. Entonces, es cómo logramos entre todos una mayor conexión, una mayor interacción, y asumirlo como lo que es, un reto que es de todos, pero también una oportunidad para todos. Claro, y un tema que sin duda debe estar vinculado en la agenda política, en la agenda de gobierno. Y Sandra, estamos en un año electoral en el que estamos ya comenzando a escuchar precandidatos, estamos ya comenzando a escuchar las diferentes fórmulas o planteamientos para un futuro cambio de gobierno, y sin duda la sociedad debe exigir de los precandidatos y candidatos compromisos, estrategias y políticas para la gobernanza del agua. ¿Cómo lograrlo para que entendamos que esto va más allá de X o Y lado en el equilibrio político del país? Que el agua, en este caso particular que estamos hablando hoy, sea fundamental en la discusión, en el debate preelectoral. Creo que eso es muy importante y hace parte de eso de lo que se está hablando en este momento, como de la gobernanza del agua, y tiene que ver el papel más activo de los ciudadanos exigiendo a los candidatos una agenda clara, concreta, para lo que va a suceder en las políticas del agua y no del recurso hídrico. Correcto. Porque es que cuando hablamos del recurso hídrico nos quedamos limitados exclusivamente al agua que va de la boca toma al tubo. Sí. Y se nos olvida el ciclo del agua, y se nos olvida el agua que se infiltra, y se nos olvida las aguas subterráneas, y la evapotranspiración, y el agua marina, se nos olvida todo. Entonces necesitamos una ciudadanía muy activa que le exija a los candidatos y precandidatos en los debates que empiecen a hablar del agua. Yo no sé si se han dado cuenta, pero los temas ambientales no están saliendo en este momento. Hay muchas preocupaciones con los temas de seguridad, con los temas de salud, con los temas de la crisis fiscal, pero los temas ambientales y climáticos no están saliendo. Y yo creo que si no se empuja desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, el tema no va a salir. Pero necesitamos que nuestros gobernantes y podamos elegir propuestas que tengan ese tema muy claro, porque los próximos 4 años estarán marcados de nuevo por otro proceso de variabilidad climática seguramente intenso. Estamos cerrando una niña débil, muy probablemente empiece a gestarse un niño, quién sabe la magnitud, probablemente sea débil, pero luego pueda venir uno más intenso. Entonces necesitamos saber qué tienen para presentar y para proponer los candidatos. Pero mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil necesitan ir también poniendo la agenda de cómo se van a ajustar y mejorar la articulación intersectorial sobre el agua, no solamente en el gobierno nacional, sino el gobierno nacional con corporaciones, con alcaldías, con departamentos, como por ejemplo los temas de la restauración ecológica es fundamental para poder garantizar unas mejoras en la funcionalidad del ciclo del agua, como lo que estabas mencionando ahorita con Nidia en los temas de contaminación, que sin duda es el gran elefante negro en la mesa, es
algo que sigue sin ser tratado debidamente. O sea, estamos muy obsoletos con los temas de descontaminación de nuestros ríos. Entonces yo creo que ahí hay una agenda muy importante que necesitamos impulsar, proponer, y nos corresponde sociedad civil, academia, ONGs, ponerla en estos meses de la agenda preelectoral. Me gustaría tu opinión, Claudia. No, de acuerdo. Es fundamental que podamos poner sobre la mesa el poder que tiene la naturaleza para apoyarnos en este proceso hacia una resiliencia hídrica mucho más importante. Hay toda una serie de lo que nosotros llamamos soluciones basadas en la naturaleza, que van desde justamente la restauración, que vienen a complementar también todas las obras de infraestructura gris de las cuales Nidia hablaba hace un momento, porque lo uno sin lo otro pues no es una solución completa, tienen que estar muy bien complementadas entre ellas. Entonces definitivamente es un tema que tiene que estar en la agenda política del año entrante. Yo pensaría que no debemos enfocarlo justamente por el lado ambiental, porque como bien mencionaba Sandra, desafortunadamente la agenda ambiental va quedando rezagada, así como la tuvimos muy presente hace 4 años. Ahora pues vemos hay unos temas de seguridad y otros temas que son fundamentales también y se está rezagando, pero yo pensaría que el tema de resiliencia hídrica y de agua justamente es un tema económico y es un tema social. Exacto. Es un tema de salud pública, es decir, esto ya no es un tema ambiental. Exclusivamente, de acuerdo. Así es. Y esa visión, Nidia, me gustaría también conocerla de tu parte, en el entendido que, quiero decirlo, cuando uno hablaba de la CAR, de las corporaciones autónomas, siempre se pensaba, ay, me vienen a sancionar, o sea, como una autoridad con un látigo, y ha habido una transformación por parte de ustedes, porque los he visto trabajar en campo con las comunidades, transfiriendo conocimiento, llevando tecnología. Obvio, cuando hay que sancionar, se lleva el proceso y hay sanción, pero ustedes que están ahí como autoridad ambiental, han trascendido un poco más allá. ¿Cómo ves esto en un contexto muy espeso de la política colombiana de cara a una transición presidencial donde hay unas transformaciones de líneas de gobierno? Bueno, digamos que acá el tema, o sea, Sandra lo dijo al inicio, la información hay que ponerla en la agenda. Exacto. Que fue, digamos, lo que se hizo para cambiar y transformar lo que se estaba pensando en las corporaciones. Esa visión del doctor Alfredo Ballesteros en que la mayor cantidad de recursos la ha generado en cultura ambiental. Porque precisamente hay muchas plantas construidas hoy, se está financiando en más de un 48% del presupuesto de la corporación Petar Canoas, rellenos sanitarios, o sea, toda la infraestructura gris, pero si nosotros no tenemos cultura, pues no van a ser suficientes ni las plantas, ni los rellenos, ni ninguna infraestructura, porque vamos a seguir llenando. Lo que pasó hoy con doña Juana, o sea, todo falta de cultura. Y el tema de la información. El IDA nos dijo en la tercera comunicación, al 2040 vamos a subir 1.5 grados, vamos a tener dificultades en ciertos departamentos, habló de cuáles van a tener un problema de crisis de agua, pero cuáles también van a tener excesos de agua, lo que nos pasó también el año pasado, la autopista norte inundada y el resto sin agua. Literal. O sea, que por eso lo llamo agua límite, es uno de los programas que tenemos hoy con PNUD, porque estamos o en sequía o inundados totalmente, y cuando estamos inundados tenemos problemas en todas las infraestructuras de servicios públicos. Quedamos sin agua porque tenemos exceso de agua, que la gente misma no lo entiende. Entonces, esa agenda tiene que estar con datos y presente precisamente en la proyección que tenemos que hacer. El 2040, ¿cuántos años nos faltan? De que iba a subir 1.5 y ya hoy nos dice que subieron 0.8, subimos 0.8 en temperatura. Pero adicionalmente, un estudio que hizo la Nacional de la vulnerabilidad que tiene Río Bogotá y la pérdida de páramos que vamos a tener, el 15% de la pérdida de páramos en los próximos 10 años. Y ahí está, si no generamos unas acciones inmediatas en ciertas partes de adquisición de predios, de pago por servicios ambientales, de acuerdos de conservación, o sea, cómo logramos proteger esas zonas que nos generan la riqueza hídrica. Y en la agenda de política pues tiene que ser crucial, porque es que nosotros no le podemos colocar límites, que es lo que ha pasado.
Entonces solo nos concentramos en el centro, pero es que el agua viene de los ríos voladores, el problema que hubo con la Orinoquía, la deforestación que hay en la Amazonía, o sea, esto es todo somos dependientes. todo confluye. Sí. Entonces, si estas elecciones que son nacionales no tienen un punto principal en la agenda ambiental, en una agenda ambiental que hoy nos puso en aprietos, entonces, ¿cómo vamos a lograr en estos 4 años que vienen generar unas posibilidades grandísimas a nivel nacional en los temas ambientales? Sandra lo decía, hoy hay que hablar de agua, el tema de océanos, cambio climático, las subterráneas, porque decimos, sí, hacemos unos estudios específicos, pero hoy no tenemos cómo hacer, lograr recoger las aguas, o sea, para las recargas de los acuíferos, Sí. porque hoy no lo tenemos bien descrito. Nosotros, por ejemplo, en las recuperaciones que estamos haciendo de las microcuencas abastecedoras superficiales, pues tenemos toda una microcuenca, Mapeo, todo. sí, que científicamente sabemos cómo logramos devolverle el recurso hídrico, pero en el tema de agua subterránea es difícil porque no sabemos dónde tenemos que nosotros hacer las acciones para poder recargar esos acuíferos. Hoy ya tenemos zonas críticas de acuíferos. Todo lo que es Cota, Tenjo, Tabio, está en rojo, sobreexplotados, muy cercanos todas las explotaciones que estamos haciendo. ¿Cómo logramos nosotros generarle esas posibilidades? Pues no solo al centro del país, porque lo que pasa en el centro del país es la referencia de lo que está pasando alrededor. El 35% del Producto Interno Bruto del país. Sí. Exactamente. Sí. Y de ahí la importancia también de que nos demos la mano con el querido amigo campesino que tiene sus cultivos en zonas de páramo, zonas próximas a naceros de agua, cuencas, que nos demos la mano también con los ganaderos, porque bueno, existen las maneras y las formas de conciliar, de tener una ganadería silvopastoril, de conservar. Nadie les va a quitar la tierra, Nidia. No sé cómo están trabajando ese tema que me parece súper, súper vital. Este tema ha sido uno de los principales aportes que ha tenido la corporación, no de ahora. De tiempos atrás, el doctor Alfred ya ha sido director y ahí se manejó un proyecto que era el proyecto Checua. Hoy lo denominamos unidades productivas sostenibles. ¿Cómo logramos nosotros producir conservando y conservar produciendo? Entonces, en la unidad, si es agricultura, hacemos agricultura de conservación, parcelas demostrativas donde les enseñamos a los agricultores cómo logran hacer más con menos, ser mucho más eficientes, que también la OCDE lo ha dicho, o sea, nosotros somos un país que hacemos mucho menos con la cantidad de recursos que tenemos el día de hoy. Y en ganadería hacemos una apuesta grandísima de ganadería sostenible, donde les enseñamos que en una hectárea pueden tener 10 vacas y pueden tener mayor producción, pero para nosotros el tema ambiental, disminución de gases de efecto invernadero, generación de microclimas a través de la siembra de procesos agroforestales y silvopastoriles y la cosecha de agua, que es lo principal. Sí. Hemos entregado hoy 74,000 kits de lluvia para la vida, que es la recolección de agua lluvias en los hogares, y en las unidades productivas sostenibles reservorios de 120 metros cúbicos. Les enseñamos cómo logran cosechar en invierno para utilizarla en verano y cómo le quitamos esa presión a las fuentes hídricas. Entonces ya generamos abrevaderos y logramos generar un proceso productivo sostenible. En la agenda de la corporación pues están 5,000 unidades productivas, que parecieran que fueran muchas, pero tenemos más de 500,000 fincas, o sea que es un pequeño aporte, se está arrancando. Pero como nosotros lo manejamos desde Cultura Ambiental, lo que hacemos es días de campo y compartimos con todo el municipio para que lleguen allí y ellos mismos aprendan a través del ejemplo cómo logran generar una parcela demostrativa y una unidad productiva sostenible. Entonces digamos que el tema cultural es súper importante y hemos llegado a experiencias exitosas. Hoy ya tenemos a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores hablando de productividad sostenible y ellos mismos llevando sus reportes. Y ellos mismos son los que empiezan a socializar con sus vecinos y en sus municipios pues las ventajas que tiene el generar una productividad sostenible. No les van a quitar la tierra para nada. Jamás. Conservar es el mejor negocio, sí. Restaurar. Ha sido uno de los temas difíciles, que piensan que porque la corporación la que implementa esos procesos, entonces va a generarse un área de protección o les van a quitar la tierra, porque temores. Obviamente... Sí, y temores como muy bien... Sí. O sea, tenemos una tradición, y fíjate que en este tema de los cambios comportamentales... hay que reconocer que en el pasado hemos generado unos mensajes que han enraizado en la gente y han generado esos temores.
que hay que, en los procesos de cultura, hay que entender, reconocer y decir, miren, ya, eso fuimos, pero ya no lo somos. De acuerdo. Y con el tema del agua, IBES, que es la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, sacó un último informe muy importante que se llama, es el informe Cambios Transformativos. Y nos recuerda que tenemos tres procesos de valores que nos tienen ahí atrapados sin poder cambiar. Y uno de ellos es ese sistema de valores en donde creemos que la naturaleza la podemos domesticar completamente y que está a nuestro servicio. Eso está completamente permeado por procesos espirituales, religiosos, por toda esta, digamos, una cultura que ya no corresponde. Entonces, desmontarnos del que la naturaleza está a nuestro servicio, a reconocer que somos dependientes de la naturaleza. Exacto. Toda la economía, todas las culturas han dependido y han sido gracias a que la naturaleza gratuitamente nos da muchas cosas. Demasiado. Ese chip nos cuesta mucho, y el de las ganancias rápidas y la acumulación rápida. Entonces ahí, Fidel, es donde está como la clave para ir desbaratando el nudo en donde estamos, pero hay que reconocer que es un proceso cultural histórico muy profundo, que no solamente es con un par de campañas y poniéndole la responsabilidad a la gente. Hay que reconocer ese cambio de valores. Mira que en esos 40 minutos, una delicia entender cómo hemos hablado del agua. Para mí, enriquecedor, y seguramente para todos quienes están en este video podcast especial de Caracol Radio, del grupo Prisa, de la escasez a la resiliencia, de estrategias para la seguridad y la protección hídrica, entendernos que el tema del agua es fundamental, tan fundamental como las relaciones internacionales, tan fundamental como la seguridad nacional, y por eso quisiera, Claudia, que tú pudieras englobarnos como con una reflexión de lo que nos deja esta bella, bonita conversación y este contacto con todas las comunidades que nos pueden estar viendo y escuchando. Bueno, Fidel, pues muchas gracias por dejarme El las honor. últimas palabras. El honor. Bueno, yo creo que acá se han tocado muchos temas fundamentales, Muy ¿cierto? Desde la vulnerabilidad que tenemos ante una escasez o una abundancia de agua, de las medidas que hay que tomar a los diferentes niveles, de cómo hay una complementariedad entre lo que la naturaleza justamente nos da y nos ayuda pues a que seamos pues unas sociedades resilientes y productivas, y aquella tecnología e innovación también que es necesaria para tomar las mejores decisiones. Hay un tema del cual no hablamos y creo que es el tema del financiamiento, ¿cierto? Sí. Hay que pensarse también como Estado, más que como gobiernos locales o regionales o a nivel nacional, cómo podemos empezar a fomentar unos mecanismos financieros que permitan que todas las medidas de las que hemos hablado, tanto de las soluciones basadas en la naturaleza, como la infraestructura gris, como los cambios de comportamiento que necesitamos incentivar, puedan ser financiados a largo plazo. Es decir, unos cambios de comportamiento no se hacen de un día para otro. Acuerdo. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de una producción sostenible en el sector agropecuario del que estábamos hablando ahora, hay que saber que seremos más productivos luego de haber implementado estas medidas, pero entre tanto alguien tiene que asumir los costos de esta transición, y para eso es necesario que haya casi que un acuerdo, ¿no? Un acuerdo nacional entre los recursos que puede poner el sector privado, el gobierno nacional, las comunidades, los sectores productivos, etcétera, porque al final es un tema de todos. Entonces es como resaltar la integralidad del asunto del agua, que definitivamente requiere una mirada no sectorial, sino una mirada mucho más integral. Total, un acuerdo nacional, una causa común, la seguridad hídrica en Colombia. Nidia, Claudia, Sandra, gracias por estar acá en este video podcast. Gracias. Gracias.